La pasarela de la figura está formada por AB, que es una viga horizontal sometida a una carga uniforme Q de 10 kN partido por metro. La viga tiene una base de 40 centímetros y una altura de 20, como se ve aquí en la figura. Tiene un módulo de Young de 30 gigapascales. También hay un tirante que es CD, que tiene un módulo de Young de 210 gigapascales y un área de 20 centímetros cuadrados. Y luego aparte está DE, que es un mástil que cruce la viga sin apoyarse sobre ella. Me están preguntando cuál es el esfuerzo axil que está sometido el tirante, cuáles son los diagramas de esfuerzo en la viga y dónde se localiza la deflexión máxima de la viga y cuál es su valor. Bien, vamos a ver qué tenemos que hacer. Lo primero, nos puede llamar la atención este cable, este mástil que cruza la viga sin apoyarse sobre ella. Si no se apoya sobre ella es que no le está haciendo ninguna fuerza. Y si te estoy diciendo, si tú ves que aquí hay un apoyo fijo, aquí hay un apoyo que también es fijo, básicamente lo que quiere decir es que el mástil este de no está haciendo absolutamente nada. No vale para nada, solo está ahí para liarnos la cabeza y hacernos un poco, yo qué sé, pues pensar un poco más, ¿vale? Pero no hace nada. ¿Qué es lo que sí que tenemos que tener en cuenta? Pues que este cable estará haciendo una fuerza que valdrá F del cable. Esta fuerza del cable en principio tú no la conoces, pero será la que esté tirando de la viga en el punto C y además el cable estará sufriendo por acción-reacción, la viga estará tirando de él con esa misma fuerza F del cable y el tema es que vas a tener que buscar una compatibilidad de formaciones. Como ya nos ha pasado en otros problemas parecidos, tienes que buscar un punto que esté en común entre los dos elementos para poder tener la compatibilidad de formaciones, porque F del cable no sabes lo que es, y si no sabes lo que es, pues de hecho es lo que te están pidiendo en el apartado A. El punto C pertenece tanto al cable como a la viga, entonces lo que voy a hacer es lo siguiente, voy a decir que el cable se está estirando, es decir, que va a sufrir un incremento de longitud del cable, ¿vale? Si este cable estaba por aquí, se va a estirar hasta aquí. Lo que le va a pasar a la viga, este es el punto C. Lo que le va a pasar a la viga es que primero estaba así, es decir, que su punto C estaba aquí, perdón, sin el prima. Y luego se va a doblar de alguna manera y el punto C va a pasar a estar aquí, C'. Es decir, que en el cable primero C estaba aquí y ahora C está aquí, C'. Este es el incremento de longitud del cable y C ahora está aquí y esto es C', por lo tanto esta es la flecha de la viga en el punto C. Bien. Estamos en pequeñas deformaciones. En esta asignatura siempre estamos en pequeñas deformaciones. Lo que quiere decir es que yo voy a considerar que el ángulo que se está doblando el cable siempre es el mismo. Quiero decir que yo no voy a decir que el cable primero está así y al doblarse se dobla hacia así, cambia su ángulo, sino que voy a decir que baja exactamente en el mismo ángulo. Es decir, que si este ángulo de aquí que estaba formando el cable con la horizontal, este por ejemplo, es alfa, voy a decir que alfa permanece constante. Entonces mi compatibilidad de formaciones va a ser decir que esta longitud de aquí, incremento de longitud del cable es esto, porque el cable solo se puede estirar en su propia dirección. Es decir, que la distancia que a mí me interesa es la distancia en vertical que hay entre C y C'. Sería esta distancia de aquí, que es igual que esta de aquí. Es decir, que esa distancia vertical sería el incremento de longitud del cable. Si ese ángulo es alfa, esto es multiplicado por el seno de alfa, tendrá que ser igual a la flecha de la viga en el punto C. Bueno, aquí tienes que tener en cuenta, cuidado con una cosa, porque el cable se estira, es decir, que este incremento de longitud del cable va a salirte positivo y esta flecha de la viga, como es hacia abajo, va a salirte negativa. O sea que aquí hay un menos por algún sitio, pero es porque no estamos midiendo la misma dirección, ¿vale? Si el cable se alarga, el incremento de longitud es positivo y como la viga baja, sale negativo. Pero vamos, en principio tienes cuidado con eso, pones un signo y ya está. ¿Qué voy a hacer ahora? Pues calcular cuánto vale el incremento de longitud del cable en función de la fuerza FC que no conozco y luego calcular cuánto vale la flecha de la viga. El incremento de longitud del cable pues no tiene ningún misterio porque el incremento de longitud del cable, como solo está trabajando a tracción, será igual a la fuerza que esté sufriendo el cable por la longitud del cable, que la puedes calcular como la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Bien. Y
y luego tienes que dividirlo entre la E del cable, que la tienes como dato, o del tirante, que son 210 gigapascales, es decir, 210 por 10 a la 9, por el área del cable, que son 20 centímetros cuadrados. Si lo quieres poner en 20 en metros cuadrados, será 20 por 10 a la menos 4, para ponerlo en metros cuadrados, ¿vale? Menos 4. Y luego eso lo tendrías que multiplicar por el seno de alfa, que es igual al cateto opuesto partido por la hipotenusa. Alfa es este ángulo de aquí, por lo tanto, alfa es este ángulo de aquí, lo cual quiere decir que es igual que este ángulo de aquí, ¿vale? Este ángulo de aquí también es alfa. Por lo tanto, el seno de alfa es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, es decir, 3 partido por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado. Esto me queda, es igual a 1,38 por 10 a la menos 8. Estos son positivos, F del cable, en función de lo que valga la fuerza del cable, claro. 0,51. Bien, es decir, ahora ya tenemos toda la parte izquierda de esta compatibilidad de formaciones. Vamos a calcular la flecha de la viga en C, que bueno, pues va a ser un poquito más complicado. Tenemos la viga sin el mástil, es decir, que ahora lo único que tengo que hacer es calcular primero las reacciones y luego hacer los cortes. ¿Qué reacciones tengo? Pues tengo un RAX, un RAY y un momento en A. Y dice, sumatorio de fuerzas en X es 0. ¿Qué fuerzas tienes? Pues tienes la fuerza del cable, tienes RAX primero, que va hacia la derecha, claro, esta primera, menos F del cable por el coseno de alfa. Eso tiene que ser igual a 0, por lo tanto RAX tendrá que valer F del cable por el coseno de alfa. Sumatorio de fuerzas en I es 0. ¿Qué fuerzas tienes? Pues tienes RAI menos 10 kilonewtons por metro por 3 y 2 son por 10 metros más F del cable por el seno de alfa. Otra manera de hacer este problema, que se me está ocurriendo ahora, eso tiene que ser igual a 0. Es haberlo hecho por principio de superposición. Primero hubieras hecho solo la viga con la carga distribuida, luego la viga solo con el cable y hubieras sumado los dos efectos. Quizá hubiera quedado más fácil, pero serían como hacer dos problemas. Bueno, yo lo voy a hacer así y que sea lo que Dios quiera. RAI es igual a 10 por 10, que son 100 kilonewtons por metro, bueno, 100 kilonewtons, menos la fuerza del cable por el seno de alfa. Sumatorio de momentos en el punto A es 0. ¿Qué momentos tienes? Pues RAX ni RAI te generan ninguno de los dos momentos porque pasan los dos por el punto. Tienes el momento que vale MA. Luego tienes que F del cable por el coseno de alfa, como pasa por el punto tampoco te genera momento. F del cable por el seno de alfa te está generando un momento que es positivo porque es horario, más por la distancia esa que son 2 más 5 que son 7, menos que se te está generando un momento negativo porque es horario. Si pones el centro en el punto A, F del cable por el seno de alfa te está haciendo girar hacia allá, antihorario, contrario a las agujas del reloj. En cambio, si pones con el origen en el punto A, Q por L te está haciendo girar horario, como las agujas del reloj, por lo tanto es negativo. Y vale menos Q vale 10, vamos a poner a trabajarlo todo con letras, con números, menos 10 por la distancia, que son 100, digo por 10, ¿vale? Son 10 kilómetros por metro por 10 metros, por la distancia al centro de gravedad del cuadrado, que está justo en la mitad. La mitad de 10 es 5. Eso tiene que ser igual a 0, y por lo tanto el momento en A tendrá que valer 500 menos 7 veces F del cable por el seno de alfa,
y ya está. Vamos a hacer los cortes ahora. ¿Cuántos cortes tienes que hacer? Pues tienes que hacer uno de aquí a aquí, porque aquí te aparece la fuerza del cable, y otro de aquí a aquí, que ya no te aparece la fuerza del cable. Entonces vamos a decir cuando X esté incluida entre 0 y 7. Lo que tienes es tu carga distribuida con RAI, que hemos dicho que vale f del cable por el coseno de alfa, RAX, RAI, que lo tengo ya apuntado lo que vale, y el momento en A, que también lo tengo apuntado, digo, por ahorrar un poco de espacio, ¿vale? Como tengo fuerzas en horizontal, tengo que poner el esfuerzo normal, tengo también la cortante, tengo también el momento flector. Y empiezas. Sumatorio de fuerzas en X es 0. ¿Qué fuerzas tienes en X? Pues tienes f del cable por el coseno de alfa más n tiene que ser igual a 0. Es decir, que n tendrá que valer menos f del cable por el coseno de alfa. ¿Vale? Está trabajando a compresión. Sumatorio de fuerzas en I es 0. Es decir, que 100 menos f del cable por el seno de alfa menos 10 por x, porque esta distancia es x y esta carga vale 10, que lo pone ahí, menos t es 0. Es decir, que t vale 100 menos 10x más f del cable, no, perdón, menos, porque está cambiado de signo, 100 menos 10x menos f del cable por el seno de alfa. Como no me cabe, voy a hacer un poquito de espacio para calcular el momento. Sumatorio de momentos en X es 0. Luego aquí en el punto X. ¿Qué momentos tienes? Pues tienes este momento que es positivo y vale 500 menos 7 veces la fuerza del cable por el seno de alfa. Este es negativo, el que te está generando esta fuerza, que valdrá menos el valor de esa fuerza, que son 100 menos la fuerza del cable por el seno de alfa multiplicada por esa distancia, que es x. F del cable por el coseno de alfa no te genera momento porque pasa por el punto. Esta carga sí te está generando un momento, que es un momento que es positivo, que valdrá más 10 por x medios, ¿vale? Porque es, digamos, el centro de gravedad. La n no te genera momento porque pasa por el punto, la t tampoco, más momento flector es 0. Es decir, que tu momento flector es igual a menos 500 más 7 veces la fuerza del cable por el seno de alfa, eso es, más 100x, menos por menos es más, pasar al otro lado, es menos la fuerza del cable por el seno de alfa y por x menos 10 veces x al cuadrado partido por 2. Si lo hemos hecho bien y derivamos la función del momento flector, nos tiene que dar la de la cortante. Fíjate que 500 y 7f de f, por esto es constante, así que nada. 100 menos f del cable por el seno de alfa menos 10x que sale de aquí, ¿vale? O sea que está bien. Vale, ya tenemos las reacciones y el primer corte. Vamos a hacer el segundo corte y luego representamos. El segundo corte va a ser más fácil porque fíjate que ya el cable no lo vamos a haber pasado. Lo que vamos a tener aquí es lo siguiente. Tengo mi RAX, mi RAI y mi momento, que son estos que he calculado antes aquí. Tengo la carga distribuida. Y aquí a una distancia de 7 tengo una fuerza que viene para acá, que vale F del cable, inclinada a un ángulo alfa. Tengo el esfuerzo normal.
la cortante y el momento flector. Empezamos y decimos sumatorio de fuerzas en X es 0. Es decir, que me queda que f del cable por el coseno de alfa menos f del cable por el coseno de alfa, que sería el que hace esta otro lado de aquí, más n es 0. Es decir, que n vale 0. Fácil. Vamos con sumatorio de fuerzas en I y digo, sumatorio de fuerzas en I tiene que ser igual a 0. ¿Qué fuerzas tienes en I? Pues tienes el RI, que son 100 menos f del cable por el seno de alfa más f del cable por el seno de alfa menos 10 por x tiene que ser igual a 0, es decir que este con este va fuera y te queda, digo, perdón, me he comido lo más importante, menos t. Es decir que t es igual más t es igual a 100 menos 10 por x. Y ahora vamos al sumatorio de momentos, a ver si me cabe. En x es 0 igual que antes y digo, este no me genera momento porque pasa por el punto. Tengo este momento en A que vale 500 menos 7 veces la fuerza del cable por el seno de alfa. Tengo la cortante. La cortante es... ese es el momento. Ahora me queda la cortante que me está generando un momento negativo que será menos el valor de la cortante, que son 100 menos f del cable por el seno de alfa multiplicado por esa distancia que es x. F del cable por el coseno de alfa no me genera momento, f del cable por el seno de alfa sí me genera momento, me está generando un momento que si te fijas es negativo, menos f del cable por el seno de alfa por esa distancia que es x menos 7, y no me cabe pero lo voy a poner aquí debajo. Me faltaría el que está haciendo esta carga distribuida, que es positivo, que valdrá 10 por x al cuadrado partido por 2. La n no te genera momento porque pasa por el punto, la t no te genera momento porque pasa por el punto, y el momento flector. El momento flector es 0. Vamos a poner un poquito de orden en todo este barullo y ordenarlo para poder representar, ¿vale? Y despejando lo que me había quedado antes, me sale esa función. Tengo menos 500 más 7 veces la fuerza del cable por el seno de alfa, más 100x menos la fuerza del cable por el seno de alfa por x, pero fíjate que aquí tengo la fuerza del cable por el seno de alfa por x menos 7. Es decir, que más x menos x se simplifica y menos 7 más 7 se simplifica. Este con este lo puedo simplificar y con este también. Y lo que voy a hacer ahora va a ser desplazar un poco la viga esta, porque para poder dibujar los diagramas debajo, ¿vale? Y voy a hacer un poco de limpieza aquí para dejarlo más ordenadito y vamos a representar. Como siempre, ahora vamos a representar esfuerzos normales, esfuerzos constantes y momentos flectores. Es decir, que tengo mi diagrama de esfuerzo normal, de esfuerzo cortante y de momento flector. Siempre hay que pintarlo debajo de la viga porque, digamos así, se puede ver qué es lo que está pasando en cada punto. Toda la pieza de 0 a 7 está sufriendo un esfuerzo de compresión de menos fuerza del cable por el coseno de alfa. Es decir, que todo esto, toda esta zona, hasta aquí, está trabajando a compresión con una fuerza que vale menos f del cable por el coseno de alfa. Es negativo, lo cual quiere decir que se está comprimiendo así, lo estoy aplastando. La cortante, cuando x vale 0, vale 100 menos f del cable por el seno de alfa. Voy a suponer que 100 es más grande que menos f del cable por el seno de alfa. Es decir, que esto hace así. 100 menos f del cable por el seno de alfa. Y según vamos avanzando en x, va bajando, porque x se va haciendo más grande, hasta que llegamos aquí al final, que se quedará en 70... sería 100 menos f del cable, se quedaría 70 menos, hace así, baja,
hasta aquí llega a 100 menos 70 serían 30, ¿no? 30 menos f del cable por el seno de alfa. El momento flector cuando x vale 0 vale menos 500 más 7 veces la fuerza del cable por el seno de alfa, y cuando la x vale justo 7 sería que queda menos 500 más 100 por 7 menos 5 por 7 al cuadrado, 5 porque es 10 partido por 2, me queda menos 45, imaginamos que lo hará por aquí, menos 45 y 7 menos 7 es 0, ¿no? Sería, ahora me falta el 7 del cable, más 7f del cable por el seno de alfa, menos 7f del cable por el seno de alfa es 0, o sea que queda justo menos 45. Como es una función parabólica y es negativa la parte que está al cuadrado, hace esta forma. O sea que hará algo así. Hay un problema, que es que no sabemos si este máximo va a pasar positivo o no. O sea, realmente no podemos saber muy bien cómo hace, porque tampoco sabemos que 10... Ah, bueno, no, claro. Esto no es una recta, ¿vale? Aunque me haya quedado muy recta, lo voy a pintar un poquito más mejor. No sé si se ve lo que he querido hacer. El 100 va un poquito más para arriba. Y entonces, lo que yo no sé es si 30 f del cable por el seno de alfa es positivo o negativo, porque yo no sé cuánto vale f del cable por el seno de alfa. Si 30 menos f del cable por el seno de alfa fuera positivo, lo que pasaría sería que aquí no habría ningún máximo y por lo tanto aquí no tendría, digamos, no habría ningún punto donde la cortante pasara por el 0 y por lo tanto aquí no tendría un máximo. Bien, en cambio, ¿qué pasaría si aquí pasara por el 0? Si hiciera aquí, que aquí tengo un máximo y tendría que estudiar esa función porque ahí sería el punto donde más sufriría la viga. Como no sé cuánto vale f del cable, pues de momento lo tengo que dejar así, ¿vale? Luego cuando sigamos avanzando, pues quizás puedo calcular un dato. Aunque no nos lo están preguntando expresamente. Vamos al segundo corte y el esfuerzo normal vale 0 todo el segundo corte. El esfuerzo cortante, cuando estoy justo en 7, me queda 100 menos 70 es 30. Es decir, que si estábamos en 30 menos f del cable por el seno de alfa, sube hasta 30. Y cuando la x valga justo 10, bajará hasta 0. Se hace una forma como si fuera una sierra, ¿vale? Entonces, el momento flector, justo cuando es 7, estábamos en lo mismo de antes, será menos 500 más 100 por 7 menos 5 por 7 al cuadrado, es decir, menos 45, está exactamente igual, y cuando pasamos a 10 sería menos 500 más 100 por 10 menos 10 por 10 al cuadrado partido por 2, me queda justo 0. Aquí pasa por el 0, imagino que lo hace algo así. Y todo el rato está trabajando con un momento flector negativo, significa que se está doblando así. Vale, esto solo me valía para representar los puntos. Ahora lo que me hace falta es calcular cuánto vale la flecha justo en el punto C, que es lo que voy a intentar calcular ahora. Para calcular la flecha vamos a utilizar la ecuación diferencial de la elástica, que como recuerdas dice que la derivada segunda de la flecha en función de x dos veces es igual al momento flector partido por y. Antes de usar esta ecuación quiero que recuerdes dos cosas. La primera, que el esfuerzo normal es despreciable para el cálculo de la flecha, es decir, que me da igual que entre A y C hubiera un esfuerzo normal porque no lo voy a tener en cuenta. Me parece lo voy a despreciar. Y que cuanto más despejes la función del momento flector, más fácil te va a salir. Como en este caso, yo he intentado simplificar aquí, ¿vale? Entonces voy a hacerlo primero entre 0 y 7. Y lo que me queda es lo siguiente. 1 partido por i, abro corchete. Lo que he hecho ha sido aquí despejar la función del momento flector que me había salido antes. F del cable por el seno de alfa por 7 menos x.
más 10 que multiplica a menos 50 más 10x menos x al cuadrado partido por 2. Integras y te queda que la derivada de la flecha en función de x tendrá que ser igual a 1 partido por i, abro corchete, que multiplica a f del cable por el seno de alfa por 7 menos x, 7 por x menos x al cuadrado partido por 2, hay que integrar, más 10 que multiplica a menos 50 por x más 10 por x al cuadrado partido por 2 menos x al cubo partido por 6 más una constante que la voy a llamar C1. Como yo sé que tengo un empotramiento cuando x es igual a 0, cuando x, pues diré que 0 tendrá que ser igual a esta constante por 0, más esta constante por 0, más C1. ¿Qué implica eso? Que C1 por fuerza vale 0. Pasa muchas veces esto. Y vuelvo a integrar y me queda que la flecha será igual a 1 partido por i, que multiplica a f del cable por el seno de alfa por 7 por x al cuadrado partido por 2 menos x al cubo partido por 6 más 10 que multiplica a menos 50 por x al cuadrado partido por 2 más 10 por x al cubo partido por 6 menos x a la cuarta partido por 24 más C2. Aquí me pasa exactamente lo mismo, como tengo un empotramiento en x igual a 0, significa que la flecha en 0 tiene que ser 0, por lo tanto C2 es 0. Para hacer la compatibilidad de deformaciones ya con esta función me valdría, porque yo lo que necesito saber es cuánto vale la flecha en C. Como en el apartado B me preguntan dónde se localiza la deflexión máxima siempre se va a producir al final de la viga. Es decir, que lo que voy a hacer es repetir la operación, pero con el segundo corte para poder calcular cuánto vale la flecha en B. Para poder hacer el segundo corte, la flecha, voy a tener que utilizar la función de continuidad. Voy a tener que decir que la flecha de la viga y el ángulo de la viga justo en el punto C es lo mismo tanto en este corte como en este corte. Además, luego me va a hacer falta para calcular la compatibilidad de deformaciones la flecha en C, es decir, que lo que voy a hacer es calcular cuánto vale la flecha en C y el ángulo en C, porque luego me va a hacer falta, ¿vale? Es decir, esto está así, y digo, sustituyo cuando x vale 7 y me queda que esto es 1 partido por i, que multiplica a f del cable por el seno de alfa por, el primero me sale 49 medios más menos 1621,66. Y esto sale 1 partido por i, que multiplica a la fuerza del cable por el seno de alfa por 343 tercios. Me queda menos 7.533,75. Vale, ahora que tenemos esto despejado, lo que voy a hacer es repetir la operación de la diferencial de la elástica, pero con el segundo corte. Ya tenemos lo que vale el ángulo y la flecha en x igual a 7 y la ecuación del momento flector en el segundo corte, ¿vale? La ecuación diferencial de la elástica. Así que integro y digo que la derivada de la flecha en función de x es igual a 10 partido por i, que multiplica a menos 50 por x más 10 por x al cuadrado partido por 2 menos x al cubo partido por 6 más C3 sería este. Y ahora lo que voy a hacer es decir que el ángulo cuando x es igual a 7 por la izquierda tendrá que ser igual al ángulo cuando x es igual a 7 por la derecha, o lo que es lo mismo que 1 partido por i, que multiplica a f del cable por el seno de alfa por 49
49 medios menos 1621,66 tendrá que ser igual a lo que me está saliendo aquí, que es igual a 10 EI, que multiplica a menos 162,16 más C3. Lo que voy a hacer va a ser pasar este 10 multiplicando dentro, ¿vale? Entonces este con este se me va a simplificar, EI con EI se va a simplificar, este se va a simplificar también, este con este se me simplifica, y me queda que C3 es igual a F del cable por el seno de alfa por 49 veinteavos, ¿vale? 49 veinteavos. Y ahora que ya sé lo que vale C3, repetimos la operación. Volvemos a integrar y me queda entonces que la flecha es igual a 10 EI que multiplica a menos 50 por x al cuadrado partido por 2 más 10 por x al cubo partido por 6 menos x a la cuarta partido por 6 por 4, 24 más f del cable por el seno de alfa por x por 49 veinteavos más C4. No vuelve a pasar lo mismo, que la flecha cuando x es igual a 7 por la izquierda, es decir, lo que hemos calculado antes, tiene que ser igual a la flecha cuando x es igual a 7 por la derecha, es decir, lo que hemos calculado ahora, y podemos repetir la operación, es decir, que 1 partido por EI, que multiplica a f del cable por el seno de alfa por 343 tercios menos 7533,75 tendrá que ser igual a 10 EI que multiplica a menos 50 medios por 7 al cuadrado más 10 sextos por 7 elevado al cubo menos 7 a la cuarta partido por 24 sale justo menos 753,375, o sea que es lo mismo de antes, más f del cable por el seno de alfa 7 por 49, 7 por 49 son 343 veinteavos, 343 veinteavos más C4. Volvemos a repetir la operación. Este EI con este EI lo puedo simplificar. Este 10 lo pasas aquí multiplicando, por lo tanto este con este también lo puedes simplificar. Este 10, como lo tienes que multiplicar por este y por el otro también, por el 10. Es decir, que te queda que f del cable por el seno de alfa por 343 tercios menos 343 veinteavos por 10, es decir, que te queda multiplicado por 2, tiene que ser igual a 10 veces C4. Es decir, que 343 tercios menos 343 medios son 300 menos 343 sextos, es decir, que C4 es igual a f del cable por el seno de alfa por menos 343 sesentaavos, ¿vale? Ya tenemos todos los datos, entonces lo único que me van a preguntar en el último apartado, me van a preguntar cuánto vale la deflexión máxima.
Es decir, que lo voy a calcular. Ya que tengo el valor de la flecha, voy a calcular ya cuánto vale el valor de la flecha cuando x vale 10 y ya solo será sustituir los datos, ¿vale? Al sustituir cuando la x vale 10, me queda la flecha cuando x vale 10, es decir, al final del elemento. Ya lo hemos calculado todo. Tenemos calculando cuánto es el incremento de longitud del cable, cuánto es la flecha de la viga justo en el punto C y cuánto vale la flecha de la viga en el punto B, es decir, al final. Ya solo me queda sustituir. Lo dicho, tenemos el incremento de longitud del cable, que antes, cuando hemos sustituido, al principio del problema, nos ha salido 1,38 por 10 a la menos 8, por la fuerza del cable. Por el seno de alfa, que es 0,51. Tendrá que ser igual a menos, por lo que hablábamos antes de que uno se estira y el otro está bajando, la flecha cuando x es igual a 7, es decir, esto de aquí. Es decir, 1 partido por EI, la E de la viga te estoy diciendo que son 30 gigapascales, es decir, 30 por 10 a la 9. Multiplicado por I, que como es una viga rectangular, será un 12avo de la base por la altura al cubo. La base son 0,4 por la altura, que son 0,2 elevado al cubo, multiplicado por f del cable por el seno de alfa, es decir, f del cable por 0,51 por 343 tercios menos 7.533,75. Y de aquí sacamos cuánto vale la fuerza del cable. Me queda 127,94 newtons. Sabiendo eso de ahí, puedo calcular cuánto vale la flecha al final del diagrama, la deflexión máxima que es lo que me está poniendo aquí, la flecha cuando x vale 10. Entonces la flecha cuando x vale 10 sale la enorme cantidad de menos 0,91 micrómetros. Es decir, que básicamente la viga esta ni se entera de que ha bajado la temperatura del elemento este. Sabiendo esto de aquí, podemos irnos al apartado 2, que es el diagrama de esfuerzo de la viga. Ahora ya sabemos cuánto vale el esfuerzo de la viga. Voy a volver a donde tenía los diagramas y repintarlos con esto de 127,94 newtons. Bien, estos son los diagramas que habíamos pintado antes, pero ahora ya sabemos que la fuerza del cable son 127,94 newtons. Por lo tanto, el esfuerzo normal, que era constante, ¿te acuerdas que valía n es igual a menos f del cable por el coseno de alfa? Tendremos que decir que ahora la fuerza del cable vale menos 127,94 newtons por el cateto contiguo, que son 5, partido por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, es decir, menos 127,5 multiplicado por 5 partido por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, es decir, menos 109,33 newtons. Menos 109,33 newtons. El esfuerzo cortante empieza valiendo 100 menos f del cable por el seno de alfa, es decir, empieza valiendo 100 menos la fuerza del cable, que son 127,94 por el seno de alfa. El seno de alfa es el cateto opuesto partido por la hipotenusa, 3 partido por la raíz cuadrada de 3 al cuadrado más 5 al cuadrado, es decir, empieza valiendo 34,17 newtons positivo y acaba valiendo 30 menos f del cable por el seno de alfa, es decir 30 menos 100, es decir que acaba valiendo menos 35,82 newtons y por lo tanto aquí tenemos que hacer una revisión. Vamos a hacer la revisión ahora, que es que tendremos que calcular en qué momento la cortante se hace cero.
Voy a sustituir los datos que tengo y voy a poner otra vez lo de la cortante aquí. Lo que habíamos supuesto antes es que al final, cuando t valía justo 7 con el primer corte, nos salía que era positivo. Por lo tanto, aquí no había ningún máximo. Digamos que habría hecho como así, ¿vale? Realmente, al sustituir y calcular lo que vale f del cable, nos sale que justo ahí hace negativo. ¿Qué quiere decir que haga negativo? Pues que aquí hay un punto donde pasa por el 0. Si pasa por el 0 significa que aquí hay un máximo. Un máximo que tendremos que calcular y además que, aunque hubiera sido porque no me cabía, ya lo había pintado aquí. Luego aquí tendremos otro máximo que son el menos 45. Lo que voy a hacer es calcular cuál es el valor de x que hace que la cortante sea 0, al sustituir lo que vale f del cable por el seno de alfa, y luego calcular cuánto es el momento flector en ese punto. Es decir, si yo sustituyo aquí, me queda que esto es 34,17 menos 10x. Es decir, que si yo lo igualo a 0, 0 debería ser igual a 34,17 menos 10x, o lo que es lo mismo, x debería ser igual a 3,417 metros. Lo que voy a hacer ahora es sustituir eso en la función del momento flector, y el momento flector nos había quedado en ese término que valía menos 500 más 7 veces la fuerza del cable por el seno de alfa más 100x menos f del cable por el seno de alfa por x menos 10x al cuadrado partido por 2. Vale, ahora sabemos que f del cable son 197,94 y además sabemos que tenemos un máximo en 3,41 metros. Es decir, que el momento flector máximo será igual a la friolera de 19,17 kilonewtons por metro. Ese es el máximo que sale en este punto. Es decir que vamos a ver qué es lo que pasa con el diagrama de momentos. Justo aquí en 3,417, estos serían 3,417. Aquí tengo un máximo del momento flector que además me sale positivo y vale 19,17 metros. Es decir, que la función del momento flector hace como una cosa así. También aquí tengo un máximo, fíjate que justo donde la cortante pasa de positiva a negativa tienes un máximo y donde pasa de negativa otra vez a positiva tienes otro cambio, ¿vale? Y lo único que me faltaría sería calcular cuánto vale esto, que no tiene mucho misterio. Eso sería menos 500 más 7 veces la fuerza del cable, que son 127,94 por el seno de alfa, y me queda menos 39,22. A la luz de estos diagramas que nos han salido, si tuviera que estudiar la viga para ver qué punto más sufre, me quedaría con este, con el menos 45. ¿Por qué? Porque aquí me queda menos 39,22, que es más pequeño, y aunque aquí pase a positivo, es 19,17, que es más pequeño que menos 45, ¿vale? Aunque no esté dibujado a escala. Y eso es todo lo que nos estaba pidiendo el ejercicio, que no es poca cosa.